Hola, soy Rafael Vesga, profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Hoy vamos a hablar del análisis de ciclos de causalidad y en particular del instrumento llamado en inglés Causal Loop Diagrams, que nos permite identificar los elementos componentes de una situación compleja, identificar las interacciones entre ellos y en particular identificar los puntos donde deberíamos intervenir con la aspiración de cambiar la dinámica de ese sistema. Esto nos va a permitir enfocar nuestros esfuerzos de innovación en los sitios que tienen mayor impacto en la situación que estamos mirando. Veamos. Los diagramas de ciclos de causalidad hacen parte de las herramientas del análisis sistémico y son extraordinariamente útiles para entender la estructura básica de un sistema. Permiten hacer explícitos los ciclos de retroalimentación que los propios tomadores de decisiones desencadenan. El punto es, nuestras decisiones pueden generar efectos exactamente contrarios a los que deseamos y lo hacen con mayor frecuencia de lo que creemos. Veamos entonces cuáles son los pasos necesarios para elaborar un CLD. Primero, identificar el problema. Tenemos que delimitar desde el comienzo cuál es el objetivo del diagrama, qué es lo que estamos mirando. Esa delimitación va a ser fundamental para el éxito en el trabajo que viene después. Segundo, identificar las causas duras y causas blandas del problema. Ya vamos a ver de qué se trata. Lo importante aquí es, algunas causas tienen que ver con razones cuantificables, están asociadas a procesos y a variables que se pueden medir con mucha precisión. Esas serían las causas duras. Por otro lado, tenemos causas blandas, las relacionadas con las personas, sus emociones, y necesitamos visualizar en un solo punto los dos tipos de causas, porque los dos son importantes para entender lo que viene después. Finalmente, tercer paso, las cadenas de efectos y los ciclos de causalidad. Esos son los diagramas CLD en sí mismos. Allí vamos a poder ver cómo unas variables afectan a otras y cómo los efectos de... Allí vamos a ver cómo unas variables afectan a otras y cómo conforman ciclos que tienen un sentido de refuerzo del objetivo que estamos buscando o un sentido contrario, un sentido que balancea esos esfuerzos. El arte va a estar en lograr identificar la lógica de estos ciclos e identificar cómo los ciclos de refuerzo y de balanceo se oponen entre sí para generar el efecto general que es el foco de nuestra preocupación. Entonces, ¿en qué consisten estos tres pasos? Identificación del problema. Primero, ¿cómo podemos definir el problema de una manera sintética y precisa? Tenemos que tomarnos el tiempo para pensar exactamente cuál es el foco de la preocupación. Esto es un problema para quién y por qué es importante. Y tenemos que pensar en esto que está en el foco de la razón por la cual utilizamos este tipo de análisis. La primera pregunta que tenemos que pensar es ¿por qué permanece el problema aunque es obvio que existe desde hace tiempo? El análisis sistémico tiene, diría yo, su mayor utilidad en este tipo de situaciones. Cuando identificamos problemas en los cuales sabemos que el problema existe, sabemos que muchos en la organización compartimos la idea de que el problema está ahí, sabemos que el problema tiene tiempo y sabemos que sigue allí a pesar de que lo hemos encontrado. ¿Qué es lo que se ha hecho en el pasado para intentar resolver el problema? ¿Qué cosas han funcionado parcialmente? ¿Qué cosas no han funcionado? Es muy importante tener anotado esto desde el comienzo porque nos ayuda a identificar cuáles son las variables que vamos a tener que involucrar en el análisis. Segundo tema, las causas duras y las causas blandas del problema. Decíamos, causas duras relacionadas con estructuras, procesos, procedimientos. Causas blandas relacionadas con percepciones, emociones, sesgos de pensamiento, patrones de comportamiento de las personas. Son más cualitativas. Después de mirar todo lo anterior, vamos a entender ahora sí cómo funcionan estos análisis de cadenas de efectos y ciclos de causalidad. Hemos hablado de, primero, identificar cuáles son las variables y cómo actúan en cadena, cómo se afectan las unas a las otras. Y luego, cómo conforman ciclos, cómo es que los efectos vuelven al punto inicial,
cómo es que nos volvemos a encontrar con el problema, como habíamos dicho, y cuáles son los ciclos que refuerzan y cuáles son los que van en contra del movimiento inicial. Esta va a ser la clave del análisis. Entremos en detalle. Primero, identificar el problema. El primer paso es este, escribir el brief del problema. El término brief viene del diseño, lo utilizan los diseñadores profesionales y ahí están delimitando el reto central que tenemos que resolver al enfrentar el problema. Esta estructura que presentamos aquí es muy útil para examinar el problema en su inicio. Como ven, está basada en estas palabras. ¿Cómo podríamos el, la, de y en? Al ver el ejemplo completo, entendemos mejor de qué se trata. ¿Cómo podríamos, y apliquémosle a esto un verbo, mejorar, optimizar, disminuir? El o la, y esto va a ser un sustantivo, es el objeto de nuestra atención, la experiencia, el proceso, el gasto, en fin. De los actores críticos del problema, aquí conectamos con las personas que están interesadas en el asunto, los stakeholders centrales. Y finalmente vamos a ubicar en una geografía, una función de la empresa o un nivel organizacional, ustedes dirán. ¿Cómo funciona esto en un ejemplo? Entonces, veamos este. ¿Cómo podríamos desarrollar el sistema de evaluación de desempeño de la empresa completa en todo el país y abarcando todos los niveles de la organización? Esto es un brief. Es una pregunta abierta, sí, pero ya tiene un foco de atención centralizado en el problema que pensamos que es importante. ¿Qué más tenemos que considerar en este momento? Pues hace falta mirar, estar seguros de que estamos atacando un problema importante y que nos interesa, ¿no? Las consideraciones que hemos hecho, cómo podemos definir el problema en una forma sintética y precisa. Estos temas que están a la derecha nos pueden ayudar. Preguntar por qué, por qué, por qué, por qué, 5 veces. Eso nos ayuda a entender las causas raíces del problema o a comenzar a entender las causas raíces del problema. ¿Cuáles son esos stakeholders centrales? Fundamental. ¿Cómo interpretarían el problema esos stakeholders en una frase, cada uno de ellos? Ya nosotros hicimos nuestro brief. ¿Qué pasaría si el brief no lo hiciéramos nosotros, sino otro stakeholder para el cual el problema es importante? ¿Lo vería exactamente como lo vemos nosotros? ¿O en esa interpretación querría seguramente esta persona ver una perspectiva diferente? Es un ejercicio muy valioso para estar seguros de que vamos a mirar el problema de una manera completa y profunda. Y finalmente estos temas, el impacto del problema, la urgencia con la cual deberíamos, con la cual el problema nos afecta. Importantísimo, no dejemos de mirar este asunto. Asegurémonos de escoger el problema que tenga mayor impacto entre los que estamos considerando. Entremos en el tema de causas duras y causas blandas. Vamos a usar el análisis Fishbone, el análisis de espina de pescado, que es una estructura bien conocida, pero lo vamos a aplicar de una manera específica para entender el problema de causas duras y causas blandas. ¿Cómo va la historia? Aquí vamos a escribir a la esquina derecha el problema. Lo hemos definido y delimitado en el punto anterior. Ese problema tiene unas causas. Vamos a hablar de causas primarias, causas nivel 1, y de unas causas secundarias, las causas en el diagrama nivel 2, que son las causas del nivel 1. Y vamos a mirarlo de esta manera. En la parte superior del diagrama vamos a escribir las causas duras del problema. En la parte de abajo del diagrama vamos a escribir las causas blandas. Recordemos, causas duras son las que tienen que ver con procesos, variables cuantificables. En la parte de abajo vamos a tener las causas blandas. Y estas son las causas que tienen que ver con las emociones de las personas primordialmente. Las decisiones que tomamos todos debido a influencia fuerte de nuestras emociones, nuestros sesgos de pensamiento, nuestra visión parcializada. Veamos el esquema en acción. Aquí definimos un problema. Para efectos del ejemplo, estamos hablando de
Un sistema de evaluación de desempeño del personal en una empresa grande. Hay una cantidad de problemas alrededor de cómo lograr que estos sistemas de evaluación de desempeño funcionen bien. Y en general es muy difícil lograrlo. Aquí estamos utilizando el esquema Fishbone para entender algunas de las causas a partir de un análisis de caso. Entonces, tenemos en la línea horizontal todas las causas, la línea de causas que nos permiten entender la naturaleza del problema. En negrita, aquí arriba, están las causas primarias. Causas primarias duras que tienen que ver con las dificultades que se enfrentan para poner en marcha sistemas cuantitativos totalmente aceptados. Entonces, uno, difícil encontrar esos indicadores cuantitativos transparentes, que todo el mundo los entienda de la misma manera y todo el mundo los acepte. Dos, el tamaño de las unidades de negocio importa y hace una diferencia. Las empresas más grandes, las unidades más grandes dentro de una empresa tienen más problemas para lograr esto. Tres, algunas de las alternativas que se ha intentado usar, como la llamada distribución forzada o evaluación por curva, que es un sistema donde se toman los datos de las evaluaciones que están aglomerados y son bastante homogéneos y se le da un peso diferente a las observaciones que están en los extremos de la distribución. Entonces la gente que le fue particularmente bien recibió un premio extra, la gente que le fue particularmente mal recibió un castigo extra. Es una manera de buscar cómo diferenciar cuando las distancias entre los puntos observados realmente son pequeñas. No vamos a entrar en grandes detalles en esta gráfica. Queremos mostrar principalmente cómo funciona la estructura del cuadro para que ustedes lo puedan utilizar en sus propios ejemplos. Entonces, en la parte de abajo tenemos las causas blandas y cualitativas, las relacionadas con emociones, sesgos de pensamiento y demás. Hay una causa importantísima del problema. Los jefes prefieren dar evaluaciones uniformes al grupo de subordinados. En los sistemas donde las evaluaciones subjetivas son la norma, hay una tendencia a que un número importante de jefes no quiera ofrecer unas evaluaciones altamente discriminadas, sino por el contrario, terminan ofreciendo un rango de evaluación muy estrecho para todos los observados. Eso, por supuesto, va en contra del objetivo que se quiere buscar, que se quiere lograr. Otros problemas que tienen que ver con causas blandas. Mm, si los sistemas no reflejan el desempeño con precisión, entonces eso desestimula a los trabajadores más talentosos. Esto no hay que explicarlo mucho. La gente que se esfuerza más de alguna manera espera que se le reconozca y en particular que se reconozca su aporte diferencial. Cuando los jefes se abstienen de dar las evaluaciones puntuales con suficiente dispersión, entonces los empleados se dan cuenta de esto y reaccionan en contra, en particular los empleados más talentosos y más dedicados. Y finalmente aquí, la dinámica de los equipos, ¿no? El efecto no es solo individual sobre las personas, sino también sobre la lógica de trabajo de los equipos. En la medida en que los colaboradores perciban que hay una dispersión en el esfuerzo que no está siendo reflejada en una dispersión en la recompensa, una dispersión similar, entonces la gente deja de compartir información en el equipo. La gente deja de confiar en sus miembros de equipo y empieza a reservarse información y a tomar decisiones por su cuenta. La suma de los dos temas pues hace que sea muy difícil el manejo del desempeño de la gente. Aquí en las observaciones que están en el segundo nivel, encontramos una cantidad de temas que ayudan a entender las causas de primer nivel. No los voy a leer todas, pero simplemente para que destaquemos el valor del ejemplo. La falta de indicadores cuantitativos transparentes, ¿de dónde puede salir? Hay muchos temas relacionados con el diseño de estos indicadores que hacen difícil el logro del objetivo. Por ejemplo, em, el tipo de función en la organización de la que estamos hablando. Las funciones de soporte operacional son más difíciles de evaluar cuantitativamente que las funciones que tienen que ver con relaciones e impactos hacia afuera, como por ejemplo las ventas, ¿no? Otros temas que tienen que ver con esta dificultad, el ambiente externo, el ambiente del negocio.
Mientras más dinámico y volátil, más difícil lograr una evaluación individual exacta. Eh, el tipo de cargo, ¿no? Los cargos que tienen impacto hacia afuera y que son más altos en la jerarquía, pues tienen más dificultad para hacer estas evaluaciones. El tipo de cargo también es importante. Los cargos orientados hacia afuera, como mencionábamos, pero también los cargos que están más arriba en la jerarquía presentan este tipo de problemas. Ahora, mirando las causas blandas o cualitativas, en las razones que explican por qué los jefes no quieren dar evaluaciones uniformes a sus subordinados. Bueno, a esto el jefe le tiene que meter un tiempo que no es reconocido, por ejemplo. Puede implicar un costo emocional y social para el jefe que no está dispuesto a pagar. Em, Cuando hay problemas, si se quiere, políticos al interior de los grupos, cuando las personas son apreciadas por los compañeros y luego reciben una mala evaluación del jefe, el jefe tiene que llevar el costo político de su decisión, por llamarlo de alguna manera. No voy a entrar a explicar los demás aspectos del ejemplo porque no tenemos tiempo, pero ya ven ustedes cómo funciona el diagrama Fishbone aplicado a este problema. Si separamos las causas duras de las blandas y si aplicamos la lógica de causas primarias versus causas secundarias, causas nivel 1 versus causas nivel 2, vamos a poder tener un panorama bien amplio de cuáles son las razones que están explicando que el problema esté ocurriendo como está ocurriendo. Esta va a ser la materia prima para nuestro análisis. Veamos entonces el tema aquí. Cadenas de efectos y ciclos de causalidad, los diagramas que hemos estado mencionando desde el comienzo. Causation Loop Diagrams. Vamos a hacer una introducción al tema en esta diapositiva. Queremos entender cómo puede ser la relación entre las tres variables que están aquí. Nacimientos, población y muertes. Nacimientos, el número de personas que nacen, población, el número de personas en la población y muertes, el número de personas que fallecen. ¿Cómo es la relación entre las tres variables desde una perspectiva de flujos causales? Veamos. Primero, esta raya nos dice que cuando aumentan los nacimientos, aumenta la población. Esta flecha está explicando el efecto que genera una variable sobre otra en un esquema de flujos causales. El signo más en esta gráfica significa lo que he dicho. Está diciendo uno que cuando aumenta la primera variable, aumenta también la segunda. Cuando aumentan los nacimientos, aumenta la población. Veamos ahora cómo puede estas tres variables conformar un ciclo de causalidad. ¿Cuál es la relación entre población y muertes? Cuando aumenta la población, aumentan las muertes también. Vemos aquí también una relación positiva entre la variable población y la variable muertes, en términos de que si aumenta la población, aumentan las muertes. Pero ahí no acaba la historia, porque cuando aumentan las muertes, disminuye la población. Entonces aquí tenemos una flecha que en su final tiene un signo menos. Esto significa que cuando aumentan las muertes, se reduce la población en este diagrama. Ahora, si se reduce la población, ¿qué pasa con los nacimientos? Pues puede uno esperar lo mismo también. Cuando se reduce la población, se reducen los nacimientos. Fíjense lo que está pasando acá. El signo más está señalando que la relación entre población y nacimientos es directa. Entonces, aquí en la parte izquierda del gráfico vemos que cuando aumentan los nacimientos, aumenta la población. Cuando se reduce la población, se reducen los nacimientos también. El signo más no significa que esté aumentando, sino que la relación entre población y nacimientos es directa también. Cuando aumenta la población, aumentan los nacimientos, tal y como cuando aumentan los nacimientos, aumenta la población. Entonces tenemos aquí un ciclo que que fundamentalmente se refuerza a sí mismo, ¿cierto? Los comportamientos de las dos variables están alineados y uno podría esperar que esas dos variables o crezcan o se reduzcan en la misma dirección a lo largo del tiempo. Miremos lo que está pasando aquí en este otro ciclo.
Es cierto que cuando aumenta la población también podemos esperar que aumenten las muertes. Hay más gente, seguramente también más gente se va a morir. Pero cuando aumentan las muertes, disminuye la población. Este es un ciclo de balance, un ciclo que va en el sentido contrario al que habíamos identificado. Entonces, estas letras que están aquí significan que el ciclo de la izquierda es un ciclo de refuerzo y el ciclo de la derecha es un ciclo de balance. ¿Qué puede uno esperar entonces del comportamiento de la población, entendiendo esto? Y si uno pudiera reducir el comportamiento de la población a lo que pasa con estas dos variables, muertes y nacimientos, pues definitivamente aquí hay dos fuerzas que se están contrarrestando mutuamente. Si bien cuando aumentan los nacimientos aumenta la población y el aumento de la población se debería reflejar en más nacimientos, pues la población no crece infinitamente, esto también lo sabemos. Y no crece infinitamente porque tenemos esta variable aquí a la derecha que se llama las muertes, y cuando las muertes ocurren, entonces la población baja y es el efecto de las muertes tiene un efecto también sobre los nacimientos. Si hay más muertes, hay menos población. Si hay menos población, probablemente va a haber menos nacimientos. Aquí tenemos entonces un ciclo que tiende a estabilizarse o una tasa de crecimiento que, dada la dinámica de los ciclos asociados a ella, pues no parecería ser muy alta, ¿cierto? O sea, la tasa de crecimiento de la población se ve restringida porque hay una fuerza que contribuye a incrementarla, pero hay otras fuerzas que contribuyen a reducirla. Ahora, el problema no es tan sencillo porque hay otras variables que afectan el ciclo de los que estamos hablando, la diagrama de casualidad, pero podemos entender que el corazón del problema sí está aquí y podemos introducir otras variables que van a afectar el resultado, pero es a través de las variables que ya conocemos. Por ejemplo, cuando aumenta la esperanza de vida, y eso puede ocurrir por aumentos en la calidad de la medicina, en el comportamiento de las personas en respecto a su nutrición y el ejercicio y la salud, entonces se aumenta la esperanza de vida, hay menos muertes. Y eso moderaría el efecto de las muertes sobre la población. De la misma manera, al lado izquierdo tenemos otras variables que pueden estar afectando los nacimientos. La tasa de nacimientos, entendida como nacimientos por unidad de tiempo, es una variable que va a afectar el número de personas que han nacido. Cuanto más sea alta la tasa, más nacimientos vamos a tener. Este diagrama, que es muy sencillo, nos está mostrando ya los elementos básicos del análisis en un diagrama de causalidad. La relación entre una variable y otra expresada a través de las flechas que nos indican la variable que origina el efecto y la variable que recibe el efecto. El signo más o menos que nos dice cómo es la dirección del efecto. Recordemos, el signo más no significa que el resultado va a ser un aumento siempre. El signo más significa que cuando aumenta la variable nacimientos en el ejemplo, entonces aumenta también la variable población. Pero ojo, cuando disminuye la variable nacimientos, también disminuye la variable población. El signo más que tenemos aquí nos está mostrando que las dos variables se mueven en la misma dirección, no que siempre el resultado sea positivo. ¿Okay? De la misma manera, cuando aumenta la variable muertes, disminuye la variable población. Eso significa que son dos variables que se mueven en el sentido contrario. Cuando uno aumenta, la otra se reduce. Miremos estos gráficos. En el eje horizontal, en todos estos gráficos, tenemos el tiempo. En el eje vertical tenemos el desempeño de alguna variable que en este momento puede ser cualquiera. Pensemos, ¿qué ocurre cuando vemos un desempeño como este a lo largo del tiempo en una variable de interés? O sea, un crecimiento que sigue a lo largo del tiempo y no se detiene. Cuando vemos eso, podemos inferir que detrás está en marcha un patrón básico de ciclo que se refuerza entre variables. Hay una interacción entre variables que determinan nuestra variable de resultado y esa interacción va en el sentido del refuerzo. Lo mismo ocurre cuando uno ve una variable que cae.
a lo largo del tiempo? Pues ya podemos saber que detrás de esto hay un sistema de eh, variables que se retroalimentan entre sí en un sentido de balance. Entonces, cuando aumenta una, cae la otra. Ahora, hay otros patrones de comportamiento de variables en el tiempo. Uno puede tener, por ejemplo, este tipo de comportamiento. Así se describe, por ejemplo, la típica curva de crecimiento de una empresa desde su nacimiento hasta su madurez. Al comienzo tiene un crecimiento muy rápido, luego en algún momento se estabiliza y eventualmente, pues incluso va a llegar a caer. Cuando vemos este patrón de crecimiento, lo que podemos entender, de una vez podemos inferir, es que en este punto de altísimo crecimiento de la variable de interés, pues allí detrás tiene que haber un ciclo de variables que se refuerzan entre sí, ¿verdad? Probablemente la demanda de la empresa se refuerza con una capacidad para producir lo que la gente está necesitando y el crecimiento se da en el resultado de esta forma. ¿Qué pasa cuando vemos este comportamiento? Sobre todo cuando cambia este comportamiento y ya no crece permanentemente, sino que empezamos a ver que o se aplana o incluso puede pensar en que cae. Pues sabemos que aquí detrás tiene que estar ocurriendo una interacción entre variables que tiene una lógica de balance. El ciclo del sistema dinámico entre estas variables lo que nos dice es que se están contrarrestando allí y cuando crece una, la otra cae. Y bueno, cuando uno ve este tipo de comportamiento, una oscilación permanente donde la variable de interés cae, luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar, luego vuelve a subir, lo que encuentra, lo que ya detrás uno puede saber que está ocurriendo, una interacción alternada entre variables que en ocasiones se balancean entre sí y en ocasiones se refuerzan entre sí. ¿Cuáles son las variables y cómo está ocurriendo? Pues es la materia de la investigación. Pero fíjense lo interesante que es esto. Eh, Desde esta perspectiva, tan pronto uno ve una tendencia en el tiempo en una variable de interés, ya puede comenzar a averiguar cuáles son las variables que están atrás, determinando a través de su interacción, están determinando el resultado que para nosotros es visible. De entrada, tenemos un principio aquí, una puerta para tratar de dilucidar el misterio del comportamiento de la variable de interés. Y eso ya es una ganancia importante para nosotros. Muy bien, sabemos entonces que queremos llegar a esto, a un diagrama de causalidad con nuestro problema. Pero en este momento lo que tenemos es un análisis de causas duras y blandas a través de nuestro diagrama de espina de pescado, nuestro diagrama Fishbone. ¿Cómo podemos partir de este diagrama para construir el flujo de causalidades? Pues veamos. Arrancamos con la variable de interés, que es el desempeño de las personas en la organización. Y de acuerdo con lo que hemos analizado, podemos construir un primer flujo. Si partimos de la variable desempeño, eh, mientras mayor el desempeño, más alta va a ser la satisfacción de los trabajadores evaluados y cuando ésta crece, también crece la recompensa relativa frente a los logros de otros y crece el estatus del trabajador ante su familia y amigos y crece la presión de la familia por lograr mejores condiciones y crece, para responder a esta presión, el trabajador sigue aumentando su productividad y eso lleva a un mayor desempeño. Analizamos los factores entonces que tienen que ver con la percepción de satisfacción individual y la relación entre los trabajadores y sus familias y su círculo de influencia. Y tenemos un ciclo de variables que se retroalimentan mutuamente, siempre en el mismo sentido. Cuando aumenta una, aumenta la siguiente y aumenta la siguiente. Cuando cae una, cae la siguiente y cae la siguiente. Es definitivamente este un ciclo que se refuerza y lo hemos identificado así aquí. Aquí aparece otra variable que se llama el tamaño de la unidad. En nuestro análisis veíamos cómo en empresas más grandes y en unidades más grandes es más difícil lograr que el desempeño se estandarice a través de las evaluaciones. Eso lleva a las empresas a buscar con mayor ahínco y mayor fe
nuevas modalidades de medición del desempeño que se aplican, como vemos aquí en este ciclo. Entonces, las empresas buscan una mayor frecuencia y mayor variedad de las evaluaciones, que genera a su vez su propio ciclo. Por un lado, a mayor frecuencia y variedad de las evaluaciones, mayor tiempo y dificultad en la evaluación, que lleva a un mayor costo psicológico y social para el evaluador y una menor satisfacción para los evaluadores. La carga de trabajo mayor, dada por la frecuencia y la variedad, y el tema del costo psicológico se traducen ambos en efectos negativos sobre la satisfacción de los evaluadores. A medida que aumenta la frecuencia y aumenta la carga de trabajo, se reduce esa satisfacción. Tenemos entonces aquí un ciclo que balancea el que habíamos visto anteriormente. Por el lado de los evaluadores, el aumento de la carga de trabajo puede terminar afectando negativamente el objetivo que estamos buscando. Ahora aparece aquí otro ciclo. La satisfacción de los evaluadores está directamente relacionada con la confianza que inspira el sistema. Aquí el argumento es, si los evaluadores creen en el sistema y lo promueven efectivamente y saben que funciona y tienen fe en este, pues entonces van a poder generar una confianza en el sistema. Y esa confianza se va a ver reflejada en unos resultados. Va a haber a mayor confianza en el sistema, habría mayor transparencia entre colegas. Si todos sabemos que estamos siendo evaluados de una manera que es justa y que propende al progreso de la organización, pues vamos a tener más transparencia entre nosotros mismos, entre nuestras relaciones con nuestros colegas, con el fin de lograr mejores resultados. La calidad de la conversación al interior de los equipos se incrementa, la gente habla con mayor claridad sobre lo que está ocurriendo y además, los temas que se tratan en estas conversaciones también son más de mayor utilidad para la empresa porque las personas se enfocan más a lograr los resultados que están buscando. Y aquí esta mayor calidad de la conversación se convierte en un factor que mejora la cultura de la productividad en los equipos, porque los trabajadores encuentran que en el entorno de trabajo es posible discutir temas de alta importancia para el resultado del equipo y para sus propios resultados. A medida que esta cultura se profundiza, pues hay una mayor productividad de los trabajadores y los equipos. Entonces aquí hay un ciclo que es fundamentalmente positivo. Cuando una variable crece, conduce al crecimiento de la siguiente y el ciclo se mantiene así en todos los temas, en todos los momentos. Por ende tenemos entonces un ciclo de retroalimentación en este caso. Pero nos falta uno y es el siguiente. A medida que aumenta esta confianza que inspira el sistema y las personas aprenden a esperar que el sistema dé los resultados que se esperan de él, pues encontramos que habría un aumento de la rivalidad entre colegas. Claramente, si el sistema funciona y si la valoración del desempeño y las consecuencias, las recompensas por esa valoración van a ser fieles a la realidad, pues entonces lo que podemos esperar es que a unas personas les vaya mejor que a otras y va a haber una rivalidad entre los colegas, ¿verdad? Simplemente cuando aumenta esa confianza en el sistema, esa fe en que el sistema funciona, pues va a aumentar la rivalidad entre los individuos, lo cual deteriora la calidad de la conversación, porque a medida que haya más rivalidad, hay menos calidad de la conversación. Y esa menor calidad de la conversación se traduce también una caída en la calidad de la conversación al interior de los equipos, se traduce en una menor cultura de la productividad, que se traduce en una menor productividad de los trabajadores y los equipos. Por eso aquí tenemos entonces un ciclo que se balancea. Es interesante aquí observar que en esta cadena también, salvo una excepción, todos los vínculos en la cadena son positivos, con la excepción de el que va de la rivalidad de los colegas a la calidad de la conversación. Este es negativo, pero con solamente tener ese vínculo negativo, ya podemos ver cómo el ciclo completo, este que está marcado aquí, pues no es un ciclo de refuerzo, sino un ciclo de balance. Muy bien, este es el panorama que tenemos. Podría ser mucho más complejo
a partir de la misma información que tenemos, o podría ser muchísimo más complejo si consiguiéramos más información. En este momento estamos simplemente buscando ilustrar cómo se define y se utiliza un diagrama de ciclos causales. Muy bien, ¿qué tiene que ver esto con la creatividad y la innovación? Ujú. El siguiente paso que vamos a dar, que no va a estar en este video, es cómo generar ideas creativas entendiendo un contexto. Este diagrama nos da el contexto. Si yo preguntara, bueno, ¿cómo podría uno aplicar soluciones innovadoras para resolver el problema central, que es el problema del desempeño de los trabajadores y la mejoría en la evaluación de desempeño? ¿Cómo podríamos tener esas evaluaciones de mayor calidad, fortaleciendo los efectos positivos y mitigando los efectos negativos? El diagrama nos da unas buenas pistas. Primero que todo, el diagrama nos enseña que eh, ningún problema es tan sencillo como para que la solución estemos obligados a resolverlo en un solo punto. Al contrario, el primer reto es entendiendo que nos estamos desenvolviendo, nos estamos desempeñando en un sistema que sigue una lógica de ciclos causales. Entonces, ¿dónde podríamos actuar? Y tenemos que estar listos para una respuesta que es en más de un punto. Probablemente podamos y debamos actuar simultáneamente en varios. Uno quisiera entonces actuar de manera que encontrar puntos en los cuales los ciclos de refuerzo del desempeño se vean fortalecidos y los ciclos de balance se vean mitigados. Tenemos que entender que ningún ciclo de refuerzo va a crecer infinitamente. En todas las organizaciones humanas, cuando encontremos un ciclo de refuerzo, al mismo tiempo podremos encontrar el ciclo de balance que lo contrarresta. Probablemente el ciclo de balance se encuentra a un nivel de desarrollo menor, probablemente abarca un porcentaje de la población de la organización menor o su fuerza es en cualquier caso menor. Pero los ciclos que mitigan los efectos del refuerzo siempre están ahí. Los ciclos de balance siempre van a estar ahí. Y de la misma manera, cuando un ciclo de balance lleva a que se despliegue un efecto final de decadencia en la variable de interés, también podemos saber que allá atrás hay algunos ciclos de refuerzo que están funcionando y están esperando a ser fortalecidos. Ahora, ¿cómo utilizar esta perspectiva para impulsar la innovación en la organización? Veamos. La pregunta entonces es, ¿dónde puedo actuar yo? Y la respuesta sería, veamos en cada uno de estos ciclos dónde hay posibilidades de intervención, bien sea para reforzar el ciclo, acentuar el carácter de refuerzo que puede tener el ciclo, o para mitigar el efecto de balance. Entonces, por ejemplo, una salida creativa centrada la atención en este tema podría dedicarse a encontrar maneras de fortalecer la percepción de valor que los trabajadores tienen frente a su círculo de influencia, trabajar sobre el estatus del trabajador ante su familia y amigos y trabajar sobre los vínculos que llevan a que esa mejoría en el estatus se traduzca en una mejoría de la productividad entre los trabajadores y los equipos. Aquí ya tendríamos todo un área para trabajar. Tendríamos que identificar quiénes son los actores específicamente que están involucrados en el cumplimiento de estos ciclos y cómo podríamos intervenir de manera creativa para que ese estatus del trabajador ante su familia y amigos se mejore, crezca y para que ese crecimiento en el estatus se traduzca en una mayor productividad. ¿Cómo podría ser nuestra intervención creativa? No lo vamos a discutir en este momento. No vamos a generar esas ideas en este momento. Pero lo que sí es claro es que ya tendríamos un foco de intervención. De la misma manera, en paralelo a esa iniciativa podríamos tener otra que diga, bueno, ¿cómo podríamos mitigar el efecto de balance que tiene este ciclo sobre el proceso completo? Donde los propios evaluadores terminan convirtiéndose en agentes del fracaso del sistema porque no logran asimilar bien la carga de trabajo que involucra las evaluaciones y no logran manejar el tema del costo psicológico y social.
¿Qué ideas, qué tipo de intervención podríamos tener allí? Podríamos tener entonces una intervención dirigida a trabajar sobre los jefes evaluadores, hacerlos entender mejor por qué las evaluaciones no tienen que tener ese costo psicológico y social tan fuerte como ellos lo perciben, o por qué las evaluaciones pueden hacerse con un uso del tiempo mejor, más productivo, probablemente más breve el tiempo por evaluación, pero además podríamos ver cómo los evaluadores perciben que su tarea es más importante, porque buena parte de lo que ocurre en este ciclo es que los propios evaluadores sienten que su trabajo, las horas y el esfuerzo psicológico y de trabajo que le dedican a este tema no está adecuadamente compensado. ¿Cómo podríamos generar una iniciativa que produzca esos resultados para mitigar el ciclo de balance? Ahí tendríamos otro tema importante de posibilidades de acción. Y ya vemos cómo funciona esto entonces, cómo podríamos trabajar en estos dos ciclos que están aquí, cómo podríamos hacer intervenciones para que el ciclo de retroalimentación funcione y entonces la confianza en el sistema se traduzca en una mayor calidad de la conversación al interior de los equipos y una cultura de productividad más fuerte y mejor establecida. ¿Y cómo podríamos trabajar para que la rivalidad entre colegas sea menor, a pesar de que las evaluaciones estén bien instaladas y además la gente sepa que son justas y reconozca su poder? ¿Cómo podríamos evitar que ese efecto de las evaluaciones se traduzca en una mayor rivalidad entre colegas? Ya ven entonces cómo es la historia. Eh, Aunque nuestro recorrido ha sido un poco largo en este video, podemos ver cómo con una información limitada, que probablemente la obtendríamos a partir de entrevistas con los protagonistas y análisis de la situación con la documentación que esté allí, adquirimos muy rápidamente una visión panorámica del problema y entendemos cómo el problema no puede limitarse a una sola perspectiva. Necesitamos intervenir desde una gama de perspectivas. Ya viene entonces, desde el punto de vista de la innovación, el problema de el beneficio versus el esfuerzo. ¿Cómo podríamos generar unas iniciativas de intervención que tengan los resultados que buscamos con una movilización de recursos que sea viable, que sea posible? Para eso están las metodologías de creatividad e innovación que vamos a considerar en la siguiente etapa. Pero por ahora, lo más importante entonces es que tomemos estos aprendizajes del diagrama de ciclos causales y los apliquemos al análisis del problema que hemos escogido nosotros mismos. ¿Cuál es la tarea a seguir entonces? Cada grupo debe identificar un problema, construir el brief e identificar los stakeholders del problema. Luego debe realizar un análisis fishbone para el problema. Luego debe hacer el análisis de ciclos causales, identificar cuáles de esos ciclos tienen una lógica de refuerzo y cuáles tienen una lógica de balanceo. Y finalmente identificar posibles puntos de intervención a partir del análisis. Esta es la tarea. Aquí realmente es donde comenzamos a hacer nuestro trabajo de innovación.